Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Rina Rivera, especialista en Derecho Administrativo, y en esta ocasión voy a presentarles un video en forma muy resumida de lo que es la responsabilidad por la función pública. Y tenemos como objetivo los aspectos generales. Vamos a ver también las características de la responsabilidad por la función pública, los procedimientos de determinación de los diferentes tipos de responsabilidad y el procedimiento de exención de responsabilidades que muchos abogados o muchas personas que trabajan en la administración pública no conocen, ¿no? Vamos a también determinar cuál es el concepto de servidor público, ¿no? El concepto de servidor público, de acuerdo al decreto 23318A, es aquella persona que presta sus servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea su fuente de remuneración. Muchas veces me han hecho la pregunta de que si les paga alguna donación de algún ente financiador, son servidores públicos o no. Y la respuesta es sí, son servidores públicos, porque no, de acuerdo a esta normativa, no importa la fuente de remuneración, también son considerados servidores públicos, ¿no? También tenemos a los servidores públicos electos, como puede ser el presidente, los diputados. También tenemos a los servidores públicos designados, por ejemplo, son los ministros, los viceministros, y también los servidores públicos de libre nombramiento, que son aquellas personas que cumplen funciones a las órdenes de los designados, que son personal de confianza, ¿no? Entonces tenemos ahí el concepto de lo que es servidor público, y una de las características muy especiales de ese concepto es la relación de dependencia con una autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué establece? ¿Qué es una relación de dependencia, ¿no? Y de acuerdo al artículo 9 del decreto ya antes citado, es el vínculo jurídico entre el servidor público y su superior jerárquico, que nace de una prestación de servicios en una entidad pública en condiciones de subordinación y remuneración, cualquiera sea su fuente de remuneración, ¿no? Entonces, y ahí todo el mundo se pregunta, ¿ante quién responden los servidores públicos? Responden ante la sociedad, porque lo que no hay que olvidarse es que cuál es la fuente de financiamiento de los salarios de los servidores públicos, es justamente los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? La sociedad. Entonces nosotros nos debemos, los servidores públicos o lo que prestamos servicios en alguna entidad pública, a la sociedad, y por lo tanto tenemos deberes y obligaciones que tenemos que realizar como servidores públicos, ¿no? Y tenemos, bueno, la ley 78 establece 4 tipos de responsabilidades. También el decreto supremo 23318A, que es el reglamento por la función pública, ¿no? Tenemos lo que es la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, la responsabilidad ejecutiva y la responsabilidad penal. Y en este módulo vamos a explicar en forma resumida, como les decía, los 4 tipos de responsabilidades, ¿no? Vamos a empezar por la responsabilidad administrativa, ¿no?, que surge de la acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo, ¿no?, en sus normas generales y en sus normas específicas. Las generales podemos establecer la Constitución, los decretos supremos, los decretos ministeriales, y en las específicas tenemos el reglamento interno, ¿no?, las normas que regulan la conducta funcionaria, los reglamentos específicos de la ley 78. Bueno, tenemos el marco, un ordenamiento jurídico amplio como servidores públicos, ¿no? ¿Y quiénes pueden ser pasibles a responsabilidad administrativa? Los pasibles son los servidores públicos en ejercicio y los ex servidores públicos, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene la responsabilidad administrativa? Es lógicamente disciplinaria,
¿no? ¿Quién determina la responsabilidad administrativa de los servidores públicos? Se la determina mediante un proceso interno administrativo que es llevado adelante por la autoridad sumariante, ¿no? Cuyo resultado de ese proceso, que tiene que ser lógicamente llevado con el debido proceso, respetando normas procesales, respetando los derechos del procesado, del que está siendo, desde el que está siendo juzgado en este caso, ¿no? Y puede derivar como una sanción cuando se establece que hay responsabilidad administrativa, con una sanción de 20% de multa de su salario, la suspensión por 30 días sin goce de haberes, o en los casos más graves la destitución, ¿no? Y como todo, todo tiene su tiempo de prescripción, la responsabilidad administrativa prescribe a los 2 años. Y ahora vamos a continuar con la responsabilidad civil, que yo creo que es una de las más importantes porque conlleva una serie de consecuencias para los servidores públicos que tienen mucha relación con los bienes y con lo que es como lo que es su vida futura, toda vez que los cambios que se han dado con la nueva Constitución en el artículo 324, donde establece que la responsabilidad civil no prescribe. Entonces, antes con la anterior Constitución y la ley 1178 prescribía los 10 años, ¿no? Contabilizado desde el momento que se generó el daño económico, ¿no? De la acción o omisión que generó el daño económico. Entonces se puede decir que la responsabilidad civil surge de la acción u omisión que causa el daño económico al Estado, ¿no? Tiene una naturaleza pecuniaria porque estamos hablando de daño económico, ¿no? Y los sujetos pasivos a este tipo de responsabilidades son los servidores públicos, las personas naturales y jurídicas, ¿no? ¿Quién determina la responsabilidad civil? Determina el juez competente, ¿no? Y qué sanción establece para las personas que les establecen responsabilidad civil. Lógicamente el resarcimiento del daño con intereses, con los daños y perjuicios y con el mantenimiento de valor del monto del dinero objeto de la responsabilidad, ¿no? Entonces cabe resaltar, como habíamos dicho, que la nueva normativa, de acuerdo desde la emisión de la nueva Constitución Política del Estado, la responsabilidad civil no prescribe. Ahora vamos a describir lo que es la responsabilidad ejecutiva, ¿no? La responsabilidad ejecutiva recae, ¿no? O tiene el alcance con todas las autoridades, máximas autoridades ejecutivas de las entidades, las direcciones colegiadas, ¿no? Y se determina mediante un dictamen del Contralor General del Estado, y la sanción puede ser suspensión o destitución. Las causales más importantes, ¿no? Es la no remisión de contratos a la Contraloría, no respetar la independencia de la unidad de auditoría interna, no remitir después de los 3 meses de determinada la gestión fiscal, los estados financieros a la Contraloría General del Estado, y no rendir cuentas de los recursos económicos administrados, ¿no? Entonces, y prescribe a los 2 años de concluida la gestión de la MAE. Y tenemos por último lo que es la responsabilidad penal, ¿no? Que surge de la acción y omisión tipificada como delito en el Código Penal. Los sujetos son los servidores públicos, los ex servidores públicos y las personas particulares. ¿Quién determina este tipo de responsabilidad? El juez competente. Las sanciones, penas, están previstas por el Código Penal y prescribe de acuerdo también al Código Penal. Esto es el resumen de todos los 4 tipos de responsabilidades, ¿no? Si bien ha sido muy breve, pero esperamos grabar nuevos videos para explicar con mucho más detalle este tema tan interesante. Muchas gracias. Buenas noches.